la tercera parte de nuestra conversación con el sacerdote Fernando Hernández Barbosa. Él es el cura párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Atillo. Un saludo para Carolina, Berta, Gabriela y Crisia, que están aquí con nosotros. ¿Cómo se llama usted? Manuel. Y don Manuel, que nos acompaña aquí. En la primera parte hablamos de la niñez del padre en una hacienda cafetalera en Monterredondo, cerca de Vuelta de Jorco de Acerrí. Después en Acerrí, su juventud en Acerrí, ahí recibe el llamado. El padre Paul era el cura párroco de Acerrí en ese tiempo. Luego su tiempo, él ingresa en el año 82 al seminario. Ahí recuerda a algunos formadores como Víctor Hugo Munguía, como el padre Carlos Joaquín Alfaro, de su generación. Aquí apunte otro, Carlos Hernández, el filósofo, Víctor Hugo Munguía, Carlos Joaquín Alfaro. De su generación están Malvin Benavides, Francisco Flores, acaba de fallecer Emilio Montes de Oca, y Monseñor Javier Román de Limón, Sí, es de su... Juan Carlos Sanabria. Juan Carlos somos Sanabria. varios. Juan Carlos Sanabria. Usted es ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1987. Estaba de diácono aquí en Atillo, ¿verdad? Aquí en Atillo. Sí. Fue una experiencia bonita porque vine a Atillo en el año 1986 como seminarista. En junio 6, acabo de cumplir años de eso, en junio 6 me ordenaron diácono y me dejaron siempre acá en Atillo como diácono, y ya cuando me ordenaron sacerdote pues ya me enviaron a otra parroquia. ¿Dónde estuvo primero? Me enviaron ya entonces, ya era enero del año 1988, me enviaron a Puriscal, donde todavía estaba, bendito Dios, el Templo Viejo. Ahí hice mi primer año, fue lo que estuve ahí como sacerdote, y en ese año, por cierto, al principio de ese año fue cuando dividieron la Gloria de Puriscal de Santiago de Puriscal como parroquia. Entonces yo los primeros días iba hasta la Gloria a dar las misas. Que es lejísimo. Y estaba por allá, y fue una experiencia pues muy bonita, digamos mis primicias sacerdotales, por decirlo de alguna forma, las hice ahí en Santiago de Puriscal. Después de Santiago de Puriscal. Después de Santiago de Puriscal me nombraron en Los Ángeles de Heredia, que es la parroquia que está por donde se encuentra el mercado de Heredia. Sí. Sí. Ahí estuve y... Ahí vicario. Ahí estuve de vicario con el padre Carlos Hernández, que fue formador mío en el seminario. Carlos Hernández, el filósofo, Sí. que está ahora en Santa Teresita. En Santa Teresita. Y que él, además, había predicado mi primera misa. Uno tiene la costumbre de que cuando uno se ordena sacerdote, busca un sacerdote amigo o alguien especial, y él me predicó la primera misa. Sí. Cuando eso se decía vicario, se decía coadjutor. Cuando eso se decía coadjutor. Coadjutor. Cuando usted fue coadjutor en Puriscal, ¿quién era su párroco? Era el padre Alberto Delgado, que era un colombiano y era de la Orden de los Oratorianos de San Felipe Neri. Y después Carlos Hernández ahí en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ahí se vino el terremoto de Limón, ¿verdad? Ahí y sí. algo pasó particular. Ahí se vino el terremoto de Limón y recuerdo que la Virgen cayó y aquello estaba en escombros. El padre Carlos, a quien estimo muchísimo, le tiene mucho miedo a los temblores, y entonces él estaba muy asustado. Era un sábado en la mañana, si no me equivoco, y él se preocupaba porque la Virgen, la patrona, ¿verdad? Entonces había un señor que se llama Fernando Cayuga, y él dijo: padre, yo voy, y él dijo: no, un hombre santo, y me empujó a mí, ¿verdad? Y yo cuando me di cuenta estaba en medio templo, era aquello debajo de los escombros buscando a la Virgen, y yo adentro me decía: pero si yo no soy tan santo, porque estoy aquí. A usted fue el que empujaron. A mí fue el que me empujó, como Juan Santamaría. No por héroe, sino por empujado. Lo pensé. Sí. ¿Y qué pasó con la Virgen? No, la Virgen estaba ahí bien, la rescatamos, después se restauró el templo y todo a la normalidad. Estuve ahí 2 años y ya me cambiaron. Sí, sé que estuvo en Tucurrique, pero antes estuvo en otro sitio. No, de ahí me enviaron a Tucurrique ya como cura párroco.
Fue su primera parroquia. Sí, llegué y tenía un carrito, un Suzuki de estos de capota, y me fui con un maletincito que era lo único que tenía, y llegué a la parroquia de Tucurrique un viernes por la tarde, solito. Y ese día llegué y toda la iglesia estaba cerrada, y cerrada la casa cural y todo, entonces yo daba vueltillas por ahí, y un vecino que vivía enfrente me dijo, muchacho, y yo era un muchacho en aquel momento, muchacho, ¿usted quién es? Y le digo, disculpe señor, le digo, es que yo soy el nuevo padre de este pueblo, como en los tiempos de antes. Y entonces me dice, ay, ¿cómo? El nuevo padre, me dice, venga, pase por aquí. Entonces él fue el que buscó, me llevó a buscar la secretaria, que me dio las llaves de la casa cural. Ese día me di cuenta que había misa a las 6 de la tarde, un viernes, y ahí solo me presenté. Entonces así empezó mi vida. Ahí en medio de muchas Eso fue en los años 90. En el año 90 precisamente. Sí, Y hace ahí 31 años. no había carretera para Tucurrique, había solo un bus que entraba 1 hora. Sigue siendo pueblo hoy, 31 años después, Sí, ¿no? sí. Y ahí tengo experiencias muy bonitas porque también empecé a construir y a construir y a construirme con una comunidad. ¿Ya estaba este templo? ¿O estaba la No, estaba el templo. Lo que no estaba era la casa cural actual. Entonces, recuerdo que en los primeros días yo pedía pejibayes y me venía con el carro lleno de pejibayes, lleno de racimo de pejibayes, y sin un 5 en la bolsa. Donde está el cruce de la Galera en Curridabat, ahí me parqueaba. Ahí me parqueaba y comencé a vender pejibayes, ahí yo el padre. Y vendía unos racimos de pejibayes y ya tenía plata para comer, para llevar algo para la casa, para echarle diésel al carro, y el resto de los pejibayes me venía y llegaba donde doña Olga de Picado, llegaba donde Javier Rojas González, donde don Leonel Jiménez Rojas, llegaba ese tipo de personas y les decía, aquí les traemos desde Tucurrique un racimito de pejibayes. Nada más eso les decía, ¿verdad? Ya después me las cobraba. Doña Olga, que es la responsable de que algunos de estos espacios también se transmitan por televisora de Costa Rica, claro. Y se lo agradecemos mucho. Don Leonel Jiménez, que es un personajazo, ¿verdad? Sí. Y don Javier Rojas, que era una institución, una enciclopedia del fútbol. Yo pensé una Biblia, pero no me atreví a decirlo. Una enciclopedia del fútbol. ¿Cuánto tiempo estuvo en Tucurrique? Estuve 8 años en Tucurrique. Fue una estadía fuerte. Era mi primera parroquia y fue pues toda una experiencia empezar a construirme ahí como sacerdote, como cura párroco. Era un momento también donde yo estaba joven y tenía que ir a la montaña y teníamos que traer madera, primero en carreta, después en chapulines, donde tuve que bregar también con muchas otras cosas. Yo ahí parecía a veces sacerdote, a veces parecía como, en aquel tiempo había una figura que se llamaba ejecutivo municipal, cuando no era presidente municipal o cuando no era alcalde. Sí. Y nosotros pertenecíamos a Jiménez de Cartago, sí, que la cabecera de Juan Viña, sí, estaba lejísimo. Claro, y entonces ahí había municipalidad. Consejo municipal. Sí, claro, sí. Entonces había consejo. Y yo muchas veces parecía el consejo municipal y hubo problemas y pleitos entre liberacionistas y calderonistas, que todavía era fuerte. Entonces una vez me hicieron una entrevista que si yo de cuál bando era. Otra vez por sacar porque me metía en estos caminos vecinales y ayudar y que no sé qué, me demandaron porque me dijeron que yo sin permiso me había metido a una finca a sacar material. Y entonces me defendió uno que había sido diputado, que era de Turrialba, pero ahorita no recuerdo, que fue ministro de Trabajo. Sí. Que era muy famoso ahí. Ovidio Pacheco. Ovidio Pacheco me defendió. Entonces, sí. Recuerdo que estaba allí en el juicio y me dice, ¿la maquinaria era suya, padre? No. ¿El lote era suyo? No. ¿Los caminos eran suyos? No. Y cuando le dije como a 4 o 5 preguntas, no, me dice, vaya, si usted no está haciendo nada aquí, nada es suyo, no sé por qué usted está aquí. Entonces son esas cosas anecdóticas, ¿verdad? Que le van pasando a uno.
Antes de ustedes estuvo ahí un sacerdote que hace rato estoy tratando de recordar el nombre y solo recuerdo el apodo, que fue fundamental para el Consejo Municipal de Distrito. O sea, él fue fundamental para que se hiciera el Consejo Municipal de Distrito. Él después colgó los hábitos, yo no sé si se dice correctamente, colgó no los sé hábitos, si y fue diputado. que le decían Roberto, creo, Chumico. Roberto, Sí, yo me sí. acordaba solo de Chumico. Sí. Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez. Chumico, el famoso Chumico. El padre Chumico, que fue sacerdote y antes Claro, que usted, claro. él fue el que promovió la creación del Consejo Municipal. De hecho, yo estoy en una campaña para que Tucurrique se convierta en cantón, porque no hay lógica de que tenga la municipalidad Claro. ya tan lejos. Y conmigo empezaron las ferias del Pejivalle. Con usted Sí, empezaron. claro, es que fueron 8 años, entonces era mucha. Pero Chumico estuvo primero, ¿verdad? Ah, sí, Chumico estuvo primero, después... Jugaba fútbol también sí, ahí. también jugaba fútbol. ¿Recuerda el templo de San Antonio del Duán? Un templo Sí. de madera. Claro, por Sabanillas arriba. Sí. Sí, exactamente. ¿Qué vino después de Tucurrique? Después de Tucurrique me nombraron en la parroquia de San Juan Norte, que pertenece al Cantón Central de Cartago, ¿verdad? Y que también pues está unida a una comunidad que se llama San Juan Sur. Es más, en ese tiempo le decían San Juan de Tobosi. San Juan de Tobosi, Sí, le decían. entonces lo confundían con Tobosi de Cartago y le decían San Juan de Tobosi. Ahí le decía que tengo una anécdota también, porque resulta que cuando hicieron Diócesis Cartago, la bula que dice, todas las parroquias que territorialmente pertenecen a Cartago, excepto la Unión de Tres Ríos, así dice la bula, deben ser ahora, todas esas parroquias pertenecen a la diócesis de Cartago. ¿Verdad? ¿Y qué pasó con San Juan Norte? Y resulta que todos los sacerdotes que residen en una parroquia quedan en la diócesis donde están residiendo. O sea, si yo en aquel momento hubiera sido padre de Paraíso, Hubiera quedado yo en hubiera Cartago. quedado incardinado en la provincia, en la diócesis Pero de usted Cartago. está en la arquidiócesis de San José, Claro, por eso está aquí en la claro, silla. y entonces, sí, y yo era de Cartago. Y cuando eso sucedió, yo dije, Dios mío, yo no quiero quedarme en Cartago, yo quiero quedarme en la arquidiócesis. Y yo no dije nada. Y yo seguí, y seguí. Y cuando llegó en eso, Monseñor Hugo Barrantes le dije, Monseñor, yo sé que yo debería ser de Cartago, pero yo me quiero quedar en la arquidiócesis. Le digo, ¿usted me quiere dejar aquí? Y me dice, sí, claro, porque a mí me dicen pulguita, en todo el clero me dicen pulga. Usted pregunta en el clero por Fernando. Pero padre, y acabo de estar yo aquí sonrojado por Chumico y me sale pulguita y Bueno, no sabía. Si es que si usted pregunta en el clero por El padre Fernando, te Fernando. van a decir Fernando Muñoz, Fernando García, Fernando. Y entonces si usted pregunta en el clero por pulguita, pues todo el mundo ya va a saber quién es. Así fue como yo me quedé en la arquidiócesis. Y Monseñor Hugo Sí. Barrantes le dijo pulguita. Sí, claro, él me decía pulguita, y me dicen, Ajá. todos los padres me dicen pulguita. Pero así me quedé en la arquidiócesis. Digamos que metí un foul. Hay una anécdota. ¿Pero qué le dijo Monseñor? Le dijo que sí. Me dijo que sí, y Claro, al final, pulguita, pero sí, claro, pero no solamente eso. Esa bula actualmente deberían arreglarla y está mal, porque entonces la parroquia de San Juan quedó en la arquidiócesis. Y la O tiene sea, quedó la arquidiócesis por culpa de pulguita. por culpa mía. Y si fuesen bien estrictos, investigaran y quisieran pelear eso, esa parroquia le pertenecería a Cartago. Pero bueno, ya como que por tradición se quedó, porque ya hace bastantes años de eso. Y por culpa suya. Sí, por culpa mía, porque yo en la primera reunión que hicieron, yo debía haberme ido para Cartago y no lo hice. Me quedé, digamos que me robé la bendición como se la robaron a Esaú. El padre Fernando Hernández Barbosa, el padre Pulguita, ni modo, no hay manera de quitarlo, igual que el padre Chumico era el padre Chumico. Con él estamos, vamos a tener una próxima entrevista para hablar de su paso por San Ignacio de Acosta y cómo rescató la pila bautismal donde él fue bautizado.